Se dice que donde hay poca justicia es un peligro tener razón. Cuando se habla de la politización de la justicia, el mejor ejemplo es ver las sesiones de estos 2 últimos días en el Pleno del Poder Legislativo para la elección de jueces del Tribunal Constitucional. Pero esto no es nada nuevo, ha ocurrido y siempre ocurrirá, y no es solo polémico en el Perú. Muchos países tienen periódicamente esta discusión independientemente del modelo de elecciones de sus jueces. En el Perú, por mandato de la Constitución, recae en el Poder Legislativo la elección de los magistrados para dicho tribunal. Y no me parece que sea mala esta opción, al fin y al cabo alguien tiene que elegir los jueces. Independientemente de quién elija, la polémica siempre existirá. La cuestión está en tener los mecanismos que aseguren una elección limpia y con la máxima transparencia y que dé legitimidad a estos jueces en su elección y en las sentencias que proclamarán. En el Perú convulso de hoy, ¿qué intereses reales mueven a que algunos congresistas intenten forzar la elección de los jueces del Tribunal Constitucional? Como diría alguien, con prisas y corriendo, cometiendo errores de novato en su afán de proclamar jueces adeptos a sus causas. Es lo que hay, señores. Hoy intentamos dar luz a lo que acontece en los pasillos del Congreso con el tema del Tribunal Constitucional. Acompáñame. No digas nada, solo ven y abrázate un poquito el corazón. La continua pregunta es, ¿qué intereses reales mueven a que algunos congresistas intenten forzar la elección de los jueces del Tribunal Constitucional? El problema, como muchas cosas, no es el sistema, el problema son las personas, en este caso los congresistas. Cuando movidos por intereses personales o de grupo, me refiero a sus partidos, intentan elegir a tal o cual aspirante a magistrado, que básicamente se convertirá en un brazo extensor de sus intereses, para que si llegado el caso, puedan ayudarles a solventar sus problemas. Así de simple y así de claro. Pero la polémica, o mejor dicho, el escándalo salta cuando, como poder legislativo, no acatan sus propias leyes o reglamentos. Y a pesar de la orden del Poder Judicial de suspender el proceso por la existencia de irregularidades, la mesa directiva del Congreso convoca un pleno de la sesión en la que, perdonen la palabra, hacen el ridículo. Si la semana pasada nos reímos del ridículo de la delegación de políticos peruanos en Washington, hoy toca reírse, o mejor dicho, echarse a llorar por lo que intentan estos señores congresistas. Pero ¿qué intereses reales mueven a que algunos congresistas intenten forzar la elección de estos magistrados bajo estas circunstancias? Sabemos que en un Estado de Derecho es tan importante el fondo, es decir, el cumplimiento de todos los aspectos legales, como de la forma, el cumplimiento del reglamento, tiempos, procesos, etc. Y si el Poder Legislativo no ha cumplido o ha tratado de vulnerar alguno de estos aspectos, tiene un problema legal y amén de ilegitimidad. No se cuestiona que como Congreso tienen el mandato de elegir a los jueces del Tribunal Constitucional que ellos quieran. Claro, si estos cumplen los requisitos. Se trata de que cumplan con el estipulado en su propio reglamento. Si este dice que la comisión especial, luego de publicado el cuadro de méritos, entrega al presidente del Congreso la lista de candidatos o candidatas, hecho que los especialistas dicen que no ocurrió, pues simplemente el proceso está viciado, no se cumplió con una fase del reglamento. He escuchado a algún congresista decir que la Constitución está por encima de cualquier reglamento, para justificar de esta forma que no se cumplió una etapa del proceso. Señores, esto no es serio. ¿Recordáis lo que aconteció con el Jurado Nacional de Elecciones cuando intentaron ampliar el tiempo de aceptación de impugnaciones? Señores, los procesos son las reglas de juego de esta democracia. Este simple hecho de no publicarlos en la web del Congreso, como se indica en su reglamento, por insignificante que pudiese parecer, es suficiente causal para deslegitimar este proceso o parte de ella. Seguro el propio reglamento prevé cómo actuar al respecto. ¿Por qué ese afán? ¿Qué poder tiene el Tribunal Constitucional? Dediquémosle un par de minutos para conocer algo básico sobre el Tribunal Constitucional, del cual se dice que es un órgano autónomo e independiente, que tiene la obligación de velar por la defensa del principio de la supremacía constitucional
y por ello es el supremo intérprete de la Constitución. Es decir, el Tribunal Constitucional no depende de ningún órgano constitucional. Entre sus funciones está el cuidar que las leyes, los órganos de Estado y los particulares no vulneren lo dispuesto por la Constitución. Pero veamos cómo se eligen a los miembros del Tribunal Constitucional. De acuerdo con el artículo 201 de la Constitución, los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República, con el voto favorable de los 2/3 del número legal de sus miembros, es decir, 87. Para el efecto, el Congreso designa una comisión especial integrada por un mínimo de 5 y un máximo de 9 congresistas, respetando en lo posible la proporción de cada grupo parlamentario en el Congreso, para encargarse de recibir propuestas y seleccionar a los candidatos antes de ser propuestos al Pleno. La designación para el cargo de magistrado del tribunal se hace por 5 años sin posibilidad de reelección inmediata. Los magistrados del tribunal continúan en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes han de sucederles. ¿Quiénes pueden ser los miembros del Tribunal Constitucional? Según el artículo 11 de la Ley Orgánica, pueden ser magistrados del Tribunal Constitucional las personas que cumplan con los siguientes requisitos: ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años, haber sido magistrado de la Corte Suprema o fiscal supremo, o magistrado superior o fiscal superior durante 10 años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años. También hay una serie de impedimentos para ser parte del Tribunal Constitucional. Los magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público que hayan sido objetos de separación o destitución por medida disciplinaria. Los abogados que han sido inhabilitados por sentencia judicial o por resolución del Congreso de la República. Los que han sido condenados o que se encuentran siendo procesados por delito doloso. Los que han sido declarados en estado de insolvencia o de quiebra. Los que han ejercido cargos políticos o de confianza en gobiernos de facto. Cabe destacar que los magistrados del Tribunal Constitucional gozan de los mismos derechos y prerrogativas que tienen los congresistas. Además, no están sujetos a mandato imperativo ni reciben instrucciones de ninguna autoridad. Gozan de inviolabilidad, no responden por los votos u opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo. También gozan de inmunidad, no pueden ser detenidos ni procesados sin autorización del Pleno del Tribunal, salvo flagrante delito. Pero intentemos responder a la reiterada pregunta de qué intereses reales mueven a que algunos congresistas intenten forzar la elección de estos magistrados bajo estas circunstancias. En pocos días el Congreso actual será disuelto y tomarán posesión nuevos congresistas, pintando el nuevo Parlamento con nuevos actores, bancadas con más o menos peso en la política, que es el reflejo del sentir de la mayoría de los peruanos. Ahora bien, sabemos que algunos líderes políticos tienen actualmente muchos casos judiciales abiertos y seguramente alguna de estas causas llegarán a plantearse ante el Tribunal Constitucional. De ahí la importancia de la elección de los jueces que tendrá en su responsabilidad emitir sentencias llegado el momento. Es por ello el afán de algunos congresistas en querer imponer su deseo y tienen que hacerlo ahora o nunca. El tiempo literalmente se les ha agotado y con esas prisas pues han cometido un error: no publicar en tiempo y forma el cuadro de méritos en la web del Congreso. Y han ido aún más allá, desobedeciendo una orden del Poder Judicial. Los titulares dicen un choque de trenes en la democracia, donde al final con los trenes descarrilados los damnificados somos los de siempre. Señores, no es una lucha solo de poderes. Hablamos de un complot a favor de la continuidad de la corrupción, de la impunidad de los que siempre han ostentado el poder político en el país. En las próximas horas continuará escribiéndose otro capítulo de esta lamentable historia. Los escribanos y protagonistas son los congresistas quienes garabatean una vez más sobre nuestro país. Señores, es lo que hay. Si te ha gustado, dale like y compártelo. Nos vemos pronto en otro vídeo. Hasta la próxima. Un poquito el corazón. Todos necesitamos sentirnos llenos.
que intenta luchar por seguir tus sueños.